mi predicación es titulado La Paz. Un título muy cortito, pero con mucho significado. En el hebreo, ¿cómo se dice paz? Es Shalom. 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 Correcto. Shalom. Hermanito, ¿usted qué sabe? ¿Qué significa shalom en hebreo? Shalom es como decir, está bien, estoy en paz o hola. Ah, ya. Eso es correcto. Eso quiere decir shalom. Pero ahora en latín, en nuestro idioma español, shalom, paz, quiere decir en el diccionario, situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. O sea que está Tranquilo. ¿ah? En paz. ¿Qué ha pasado a través de la historia? Han habido demasiados oradores, políticos, que han intentado infundir un mensaje de paz. Han intentado estar en paz, ¿ya? Traer paz a su nación. ¿Lo han conseguido? No. No. Por ejemplo, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, en 1919 se creó una sociedad, se llamó Sociedad de Naciones. Esta sociedad tenía como mensaje principal mantener la paz entre las naciones europeas. ¿Y qué pasó luego? Se acabó la Segunda Guerra Mundial. Fue peor que la Primera Guerra. Solo duró 10 años esta asociación y se fue para abajo. Vino Hitler y Mussolini, se separaron de esta asociación y empezaron una masacre, el holocausto, las conquistas que hicieron a los lugares de ahí. Pero ahora, en el contexto bíblico, Shalom significa, como nos dijo la hermanita, paz. O también significa que está completo y entero, o entero. Entonces, vamos a ver, ojo, les voy a decir desde ahora que la Biblia, ¿en qué fue escrito el Antiguo Testamento? En hebreo. ¿Y el Nuevo Testamento? Griego. En hebreo la palabra es shalom, paz. En griego es eirene. También significa lo mismo, paz. Pero quiero que pongan atención a eirene y se lo graben porque esa palabra va a ir. Y les voy a decir quién era este Irene. Bueno, para esto, hermanos, vamos a ver más sobre acerca de el shalom, ¿ya? Uno de estos es Josué 8:31. Josué 8:31. Mm. 8:31. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Ya. La palabra del Señor dice: como Moisés, siervo del Señor, había mandado a los israelitas, y como estaba escrito en la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sin labrar, y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor y ofrendas de paz. Aquí vemos el altar. ¿Qué era un altar? Donde ¿Para se qué? hacían los sacrificios. Sí, es correcto. El altar era donde se hacían los sacrificios, pero el altar debía estar en una forma concisa, entera. Era para agradecer la paz que había al Creador. Entonces, eso era el altar. Otro, ojo, en los textos estos están traducidos al español, pero hay algunas palabras que en el hebreo dice shalom, aunque no esté acá. Por ejemplo, es el caso de David, que David les preguntó a sus hermanos cómo está su shalom cuando fue a visitarlos al campo de batalla. Esto está esto de David. David está en Samuel 17:22. Primera. Primero. 17:32. 32. 17:32. Ya. ¿Ya tenemos, hermanos? Sí. 17:32.
primera, ¿verdad? 17. A ver, un hermanito que... Dice, y David le dijo, no se preocupe su majestad, yo mataré a ese filisteo. Primera de Samuel 17, 32. 22. Ah, así. 22. 22 dice, David dejó la comida con uno de los guardias y se fue corriendo para saludar a sus hermanos. Correcto. En mi versión dice, entonces David dejó la carga en manos del guarda del bagaje y corrió al escuadrón y preguntó por sus hermanos si estaban bien. En el hebreo, esto si estaban bien, no dice si estaban bien, dice shalom. O sea, les estaban... ¿Cómo estaba su shalom de sus hermanos ahí? ¿Qué pasaba con sus hermanos? No estaban en paz. No estaban en paz. ¿Qué tiempos había esos días, hermanos? ¿Qué tiempos eran esos? De guerra, filisteos, Filisteos con los judíos. judíos israelitas. Estaban en una guerra contra ellos. Todo el tiempo. Todo el tiempo fue guerra contra ellos. ¿Qué era la misión principal de los reyes judíos? Para hacer conquistas. Mantener la paz. Los... Era mantener la paz. ¿Y lo cumplieron? No. No. ¿Cuánto habla la Biblia ¿Qué sobre va a tener reyes? paz y sabe filisteo? Manasés, todos, la mayoría fueron reyes que, ojo, fueron educados al margen para seguir a Dios, pero se desviaron, no mantuvieron el shalom. Los reinos israelitas en el Antiguo Testamento no mantuvieron el estado de paz. Y ahora la Biblia habla sobre alguien que iba a traer paz. Esto nos va a profetizar el profeta Isaías. Para eso vamos a Isaías 9. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, y el gobierno estará sobre sus hombros. Será llamado maravilloso, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de Shalom. Los dilatados de su imperio y la paz no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en un juicio y en una justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor Todopoderoso hará esto. ¿Qué nos habla? ¿Quién nacerá? En otras palabras, sí, va a nacer un príncipe de Shalom, que él traerá Shalom eternamente. Ya antes de que naciera, como, ¿quién será ese Shalom? Jesucristo. Nadie sabía, ¿no? Jesucristo. Claro. Aquí ya era una profetización de que iba a venir un niño. ¿Qué dice? ¿Qué tipo de paz iba a dar? ¿Su paz iba a ser como la que tenemos ahora? No. No. Iba a ser eterna. Es una paz eterna. Correcto. Y ahora, como ya sabemos, pasa al Nuevo Testamento. Al Nuevo Testamento, ¿ya? Ahora se llama esto la venida de Irene. ¿Qué era Irene? Paz. Paz. Los apóstoles, los profetas dijeron que iba en Belén un niño que se le iba a llamar la venida de Irene. ¿Cuál iba a ser el propósito de este príncipe de paz? ¿Algún hermano me puede? ¿Cuál era el propósito? La salvación. Traer paz y dar salvación. Traer paz y la salvación. Pero ¿qué había pasado con la paz? Ojo, nosotros teníamos un contacto con el Señor, más o menos era como teníamos un contacto con el Señor cuando Adán y Eva tenían el contacto directo con el Señor, caminaban, conversaban. Qué hermoso debe haber sido, ¿verdad? A mí sí me da un poco de coraje que hayan pecado. Bueno, si no estuviéramos ahorita en un jardín, no, la ciudad, ¿ya?
Entonces, al pecar, Adán y Eva rompieron el vínculo de paz. Ya no había esa unión que nos dirigía con nuestro Creador. Ese era el propósito de Irene. Dios tenía que con su sangre bendita unir porque ojo, ¿qué nos dice más la Biblia sobre qué pasaba con Dios al respecto de esto? Dice que La gloria de Dios se apartó de ellos. se apartó de No había esa nosotros. comunión. Ajá. Romanos 5:1, vamos, nos dice algo muy interesante. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Correcto. Gracias al Señor, a Jesús, tenemos paz para con Dios. Tenemos la libertad, la unión otra vez. Eso fue el sacrificio que Jesús hizo. Él unió otra vez ese vínculo. Porque si no, ¿qué pasaba? ¿Qué es lo contrario a paz? Guerra. Guerra. El humano estaba desde tiempos inmemorables guerra con Dios. No tenía la paz. Aunque nosotros, aunque los israelitas se les fue dado los 10 mandamientos, ¿lo cumplieron? No. No. Entonces Dios ahí da a un niño que iba a traer la paz a este mundo. ¿Sí se acuerdan la frase que dijo, consumado es? Sí. El shalom significa completo o entero. ¿Qué significa consumado? Se ha completado. Completar. Está en paz la unión con Dios. Ahora, ¿qué falta nada más para un cristiano? Para recibir esa... No, recibir no sería. Para tener paz. Comunicación. Solo aceptar al Señor como su Salvador personal. Ya, lo aceptaste una vez, lo aceptaste, pero la consecuencia de eso es tener paz. Otros dicen, bueno, ya yo acepté a Dios, pero yo necesito demostrar mi paz, así que ellos se esfuerzan para demostrar paz a los hermanos. Pero no, la paz viene como una consecuencia de haber aceptado a Jesucristo. Tuve la oportunidad en Santo Domingo hace 2 semanas de que visitamos a una hermana adventista y la hermanita dijo, estoy triste, pastor. Él le dijo, ¿por qué? La hermanita le dijo, no tengo paz. Él le dijo entonces, ¿por qué, hermanita? Me diagnosticaron diabetes. La hermanita ya iba a ponerse a llorar, pero mi papá le colgó, pues, porque es malo para los diabéticos sufrir emociones así fuertes. Y entonces la gran frase que a mí me dejó impactado, dije, agradezca por su sufrimiento. Y yo, se está volviendo pastoso, agradezca por su sufrimiento, ¿entiende? Le gusta sentir dolor entonces. Y yo, bueno, eso yo le iba a decir ahí mismo, ¿y cómo que sufra sufrimiento a la hermanita? ¿Le estás diciendo que sufra más? Y le dijo, no. Entonces él siguió y le dijo, no, agradezca por este sufrimiento que tiene, porque de este sufrimiento usted va a tener paz. Estos son pruebas que al humano se le da. Claro, nosotros como, ojo, ¿quién es el gran enemigo de Dios? Satanás, pues. Él va a poner pruebas, Dios va a poner pruebas a sus hijos. Vamos a tener dificultades, se podría decir. Pero eso, ¿qué hace Ezequiel, más o menos, de lo de la mañana? ¿Qué le hizo? Esas pruebas de hacer todo eso. Le hizo hacerse más fuerte, sus pies más más firmes, para no caer en tentación, se podría, o debilitarse, porque somos cristianos, pero también nos debilitamos. En esos momentos, por ejemplo, Dios también sabemos que fue tentado, ¿verdad? Pero no solo fue tentado esas 3 veces, muchas veces. ¿Se acuerdan cuando estaba crucificado? ¿Qué le dijo la gente?
Si eres Hijo de Dios, Dios. sálvate y sálvanos a El nosotros. diablo hasta el último estuvo. Recuerden que el diablo le interesaba bastante. Él todavía no entendía el mensaje, no le cabía en la mente para qué iba a venir Jesús todavía ahí, el príncipe. Él lo quería muerto al principio, pero luego, Ya no sálvatele. quería. Él Ya no quería que muera. ya no quería que muera, pues. No lo logró vencer. Entonces, cuando nuestro Dios también fue tentado, pero Él superó. Igual mismo esa es la vida del cristiano, de superar. Y una vez de superar y tener tantas experiencias como consecuencia de mostrar paz al mundo. ¿Entienden? ¿Cuántos casos no vemos al día de gente que está bien bajo, los venezolanos, todo eso? ¿Ellos pueden alcanzar la paz? Sí, sí. Pueden aceptar la paz, aún en esa desgracia, ellos pueden alcanzar la paz. Un tema es sobre el Coliseo Romano, ¿sí se acuerdan? Donde a los cristianos le enviaban para que sean comidas con fieras. Con los leones. Sí. Entonces le ponían sangre de conejo para hacer que los lobos tengan más hambre. Y al pasar por la puerta, les latigaban a los pobres. Pero usted podría haber sido feliz ahí. Bueno, yo hubiera estado llorando por los latigazos, ¿ya? Pero ¿qué pasaba con los cristianos primitivos? Ellos habían logrado superar todo eso. Ellos sabían que lo único que tenían en este mundo era al Señor. ¿Y cómo morían? Cantando. Cantando. Alegre. Alabando. Correcto. Hubo en un libro de ahí, que está ahí, nos explica hubo un momento donde se cogieron de las manos y mientras todos los romanos, ¡que mueran! ¡Que mueran! ¡Que mueran! Gritaban, los cristianos cantaron. Alabanzas. Entonces de uno todos se callaron y dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué les pasa? ¿Por qué están? Y todos preguntándose, ¿pero por qué están ahí? Deberían estar llorando. Ya me cae mal este circo, Dios. Debo ver sufrimiento, pero cantaban, se sostenían, lloraban, pero era por despedirse. Y sabían que de ahí iba a haber algo mejor. Tenían el galardón. Era la fe, una inmensa fe que tenían. Se cogían, iban, eran devorados. Hubo una vez un filósofo que vio esto. Ojo, los filósofos tienen no son cristianos, esos filósofos griegos tienen otro camino, ¿ya? Pero este filósofo fue un gran filósofo que al ver esto se convirtió al cristianismo. Muchos más se convirtieron de los romanos al ver tales hazañas de ellos. Ustedes, hermanos, lograrían estar, digamos, ya este es el Coliseo, un montón de fieras. ¿Estarían así tranquilos, adorando? Todavía no tenemos esa madurez espiritual para esa Para paz. aceptar Sí, eso. ese sufrimiento. Nosotros ahorita tenemos donde adorar al Señor. Los cristianos primitivos, ¿cuáles eran? ¿Dónde tenían que adorar? Simplemente era para la fe. Era por la fe, en las catacumbas, estar viendo a ver si hay romanos por ahí, soldados. Era un temor. Ahorita estamos en tranquilidad, pero aún así tenemos paz. No. Todavía no hemos alcanzado esto de la paz. Vamos al último versículo, el último capítulo, Efesios. Regresamos. Efesios 2. Efesios 2, 14 al 15. ¿Algún hermanito que me ayude? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo
de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cuando Jesús vino, esto está en Juan 14:27, dijo, mi paz les doy, os dejo. Nos dejó la paz a nosotros, nos dio la paz para demostrarle al mundo que hay todavía un rayo de esperanza, que esa muerte, esa sangre no fue en vano, porque miren, varias culturas del universo, varias religiones no captan eso de que un dios se sacrifique por los humanos. Más bien, ¿cómo les ponen a los dioses? Seres castigadores, malvados, pero esas religiones no comprenden, no les cabe en la cabeza la lógica de por qué un dios se hizo humano. Para morir, imagínense, es un reino enorme arriba, no sabemos las piedras preciosas que habrán, cómo será hasta su trono, ¿cómo será? No creo que solo sea de oro o algo así, debe tener otro tipo de metal, se podría explicar. Para venir aquí en un pesebre, convertirse en un... Apestoso, Una apestoso. claro. Eso, horrible. Es un cambio. Él dio la vida que nosotros nunca vamos a cumplir. Qué bien la dio, tuvo bastantes dificultades. ¿Qué pasó a través del tiempo? Mientras iba su progresía por este mundo. Sus amigos, ¿qué pasó? Lo abandonaron. Lo abandonaron. Sus discípulos, Lo negaron. Pedro lo negó. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Si todos ahorita le diéramos la espalda. Hasta sus hijos. Bueno, nos sentiríamos mal, pero él siguió en la cruz, ser clavado, toda la sangre, por ejemplo, la cruz es lo hacían para los criminales, era la forma más lenta de morir, porque no te mataba al instante, era desangrar, y así, pero todo su esfuerzo fue para salvarnos. De ahí él demostró que la muerte no es un impedimento. Él venció a la muerte. ¿En dónde venció la muerte? En la cruz. En la cruz. Fue cuando resucitó, él demostró que él podía vencer a la misma muerte. Si él venció a la muerte, solo creyendo en él obtenemos la salvación. Termino con la última, una reflexión. Dice que había un chino, sí, es China, y se había caído en un hueco, ¿ya? Pobre, estaba ahí orando todo, pidiendo auxilio, nadie lo socorría. Vino un señor, era Buda. Le dijo, hijo mío, ¿qué haces ahí? El chico, padre Buda, yo estoy ahorita en este sufrimiento, mírame, ¿cómo? Ayúdame a salir de este hoyo. Buda le dijo, hijo mío, medita, te doy 3 años. El pobre ya empezó a meditar todas las formas chinas, se sintió aliviado y dijo, 1, 2 y 3 y salgo, ya no estoy aquí. Ya he practicado todo. 1, 2, 3, sentía paz en ese momento. Abrió los ojos. Oh, no, estoy acá otra vez, no me sirvió nada Buda. Siguió pidiendo auxilio. Llegó Mahoma. El pobre. Dice, padre Mahoma, ayúdame, me vuelvo al Islam por ti, pero sácame de aquí. Mahoma le dio un librazo, le dijo, toma el Corán, léetelo todo. El otro siguió leyendo el libro. Ojo, el Corán tiene bastante disciplina. Sí, es un libro en parte bueno, pero en doctrina es ya todo un desperdicio, ¿ya? Entonces siguió leyendo ya. Entonces le dijo, ya estoy salvo, el libro ya me lo leí. No hay nada, no me pasó nada. Entonces llega por fin un hombre que le dijo,
Solo dame la mano y te saco de ahí. El chino dijo, pero estoy acá muy lindo, esa mano no creo que me salve. Me está bromeando como los dos que ya me han bromeado. Entonces desconfió, tuvo temor. Pero a la final supo que ya nadie más le podía salvar. Apretó la mano y subió. Ese era Jesús. Asimismo nosotros estamos en un hoyo, atrapado en un mundo. Tenemos bastantes religiones. El humano se ha ido creando, wow, Zeus, Buda, un Mahoma, demasiadas religiones. Por ejemplo, el budismo, cuando tú meditas, sientes paz. ¿Pero qué es esa paz? Momentánea. Pero la paz que Dios te da es para siempre. Ahora ustedes, hermanos, eligen aceptar esa paz o rechazarla, queriendo buscar en otras cosas. Hubo un libro que dice, gracia costosa, obras baratas. Las obras, aunque más intentemos, nunca vamos a lograrlo. Siempre estamos en pecado. Solo diciéndole, hablando mal de las personas por detrás, ya es pecado. Codiciando algo de allá, ya es pecado. Todo es hecho de pecado. Solo hay que aceptar, y eso es para cada uno, solo aceptar esa mano, la gracia, creer que ese consumado es. Dios dijo consumado es. ¿Sí se acuerdan de Chávez? El presidente de Venezuela. ¿Qué fue lo último que dijo a morir, cuando ya estaba muriendo? ¡No me dejen morir! Tenía miedo a la muerte. Tenía miedo a la muerte. Simón Bolívar. He arado en tierra. He arado en mar, perdón. He arado en mar. Simón Bolívar, al decir eso, se veía que ya estaba triste, ya no le había sentido a la vida, no había cumplido lo que él quería. El otro, Chávez, se veía que ya el pobre quería salir de eso, no quería morir. Pero Jesús, ¿qué dijo? Consumado es. He vencido yo a la muerte. Todo está terminado. Ahora, hermanos, solo nos queda aceptarlo a Él.